Buenas noches a todos. Es un privilegio para mí, María Isabel Carmona Cerezo, darles la bienvenida a esta su reunión de la Iglesia de Cristo en México, la región GAM, de día miércoles. Les quiero compartir que hace 21 años yo me encontraba sola, vacía, triste, tenía mucho miedo. No tenía esperanza. Y a su vez, les comparto la escritura que se hizo una realidad para mi vida, para siempre. Está en Jeremías 15, 16. Acompáñenme, por favor. Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Los animo a seguir estudiando las palabras de Dios. Transforman nuestro ser por completo de una manera eterna. Bienvenidos. Gracias por ser bueno. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu compasión. Gracias por la luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto, Gracias por tu pacto y por darme tu favor, y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús.
Mateo 11:28 registra estas palabras de Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Quizá la interpretación más comúnmente aceptada es pensar que podemos ser partícipes de esta promesa a través de la oración, como cuando Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Me refiero al descanso que provoca la oración sincera, constante y profunda. Sin embargo, ¿qué tal si nos preguntamos a quién se estaba dirigiendo originalmente Jesús? ¿Quiénes eran las personas que escucharon esta promesa de sus labios? Veamos un fragmento de Antigüedades Judías, obra escrita por el historiador judeo-romano Flavio Josefo, que dice así: de los judíos cayeron 12,000, pero de los romanos muy pocos, y no se cometieron daños insignificantes en el templo en sí, que en épocas anteriores había sido inaccesible y visto por nadie, pues Pompeyo entró y no pocos de aquellos que estaban con él fueron también, y vieron lo que era ilícito que viera cualquier otro hombre distinto a los sumos sacerdotes. En aquel templo estaban la mesa dorada, el sagrado candelabro, los recipientes para libaciones y una gran cantidad de especias. Además de estos había tesoros, 2,000 talentos de dinero sagrado. Pero Pompeyo no tocó nada de todo esto, debido a su consideración hacia la religión. Y en este punto también actuó de una manera que era merecedora de su virtud. Al día siguiente, dio la orden a aquellos que estaban a cargo del templo que lo limpiaran y que llevasen las ofrendas que la ley exigía a Dios, y restauró el sumo sacerdocio de Hircano, tanto porque le había resultado útil en otros aspectos y porque dificultó que los judíos del país dieran ayuda a Aristóbulo en su guerra contra él. Esto ocurrió durante la conquista romana a cargo del general Pompeyo en el 63 antes de Cristo. Como seguro ya lo sabes, está hablando del lugar santísimo, el mismo al que se refiere Levítico 16:2, donde dice: le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Por supuesto, en la época de Moisés y Aarón era el tabernáculo móvil, y que después, en el templo construido bajo el gobierno de Salomón, se mantuvo hasta el Nuevo Testamento, al que también se refiere Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Pues a este lugar santísimo entró Pompeyo, del cual, si bien se registra que demostró cierto respeto, no dejaba de ser prohibida su presencia, es decir, no dejaba de ser una profanación de un lugar al que toda una nación
consideraba como sagrado. Dime tú si el mensaje que dio Pompeyo no fue claro sobre quién iba a dar las órdenes a partir de entonces. Los judíos que estaban escuchando a Jesús y el mismo Jesús vivían bajo la opresión de un imperio en expansión. Y no hay que tener un doctorado en historia para saber que eso implicaba una cantidad exorbitante de recursos. Dicen por ahí, mientras más tienes, más gastas. Y para un creciente imperio, cada ciudad conquistada era una ciudad tributaria. Si bien los evangelios no dan signos de que la conquista romana sobre los judíos haya implicado una conversión a la adoración de dioses de esta nación, los romanos, es decir, se les concedía la libertad para continuar practicando su propia religión, para la mente de un judío y para cualquiera que haya leído con un poco de detenimiento el Antiguo Testamento, era lógico pensar que Dios no permitiría que su pueblo perdiera su soberanía, al menos no por mucho tiempo. Por lo tanto, claro que esta opresión provocaba un intenso y real agobio, no solo de tipo económico, sino también social, político y espiritual. Lo anterior nos puede ayudar a comprender con mayor precisión a los judíos que escuchaban las palabras de Jesús y de imaginar el nivel de cansancio y agobio que venían experimentando como nación por los últimos casi 100 años. Entonces, cobra mucho más sentido que Jesús les ofreciera un descanso. Y también cobra mucho más sentido que una gran cantidad de judíos se confundieran y pensaran que Jesús se convertiría en el líder político y militar que los dirigiría hacia la guerra que los liberaría de su opresión. Nosotros también corremos el riesgo de malinterpretar o simplificar esta promesa de Jesús y reducirla a que solo nos está ofreciendo un hombro para llorar nuestras penas o unos oídos para escuchar nuestras angustias cotidianas. Es obvio que para anhelar descanso, primero se tiene que estar cansado, agobiado. ¿Pero cansado de qué? ¿O agobiado por qué razón? Por supuesto, del pecado. Es momento de detenernos y hacernos una pregunta. ¿Estoy cansado de mi pecado? ¿Realmente me agobia? Es fundamental no responder en automático que sí. Al contrario, atrevámonos a ser honestos con nosotros mismos. Es decir, tener la suficiente franqueza para reconocer que ciertos pecados aún nos traen placer o recompensa en alguna u otra forma. En otras palabras, no estamos tan cansados de ellos, o al menos no lo suficiente como para dejarlos. Por ejemplo, en mi caso, el tema del sobrepeso y la obesidad. Sé que no es saludable tener los kilos de más que tengo. También estoy consciente de que la cantidad de comida que ingiero está muy por encima de la cantidad de ejercicio que practico. Y por ello los excedentes se acumulan. Si me preguntaras, ¿te gustaría alcanzar tu peso ideal? Aunque alguien con más confianza seguramente me preguntaría, ¿que no estás cansado de estar tan gordo? Yo respondería, por supuesto que sí. ¿A quién no? Pero si me lo preguntas frente a unos tacos de carnitas y un refresco, lo más probable es que te siga respondiendo que sí, pero después de terminar de comer. ¿Me explico?
Con eso, solo demuestro que no estoy tan cansado de mi obesidad. Al menos no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Juan el apóstol escribió: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, claro que pecamos. Juan el apóstol pecaba y por eso aquí redacta en primera persona. El tema no es aquí si pecamos o no, sino qué hacemos con nuestro pecado. ¿Lo minimizamos? Comparándolo con otros que según nuestro propio parecer son más graves. ¿Lo escondemos? Algunos de nosotros no ha vuelto a hacer reflexiones escritas y pasar tiempos de confesión detallada. O quizás hasta hemos dejado de llamarlo por su nombre. Estos son 3 mecanismos que utilizamos y que tan solo demuestran que no estamos cansados de ciertos pecados. Veamos Gálatas 5:19 al 21 para ilustrar. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Número 1. Un tratamiento común que le podemos dar a nuestro pecado es minimizarlo, ya que es más fácil fijarme en pecados como la inmoralidad sexual, el libertinaje y la brujería, que en arrebatos de ira, enojarme fácilmente, tener celos o en tener envidia. Tal vez conoces personas a las que se les pide que abandonen la iglesia por haber cometido adulterio, pero al menos yo no conozco a nadie que se le haya pedido lo mismo porque continuamente siente celos o se enoja fácilmente o es envidioso. Otra forma de tratar mi pecado es dejar de llamarlo por su nombre. Esto lo atenúa, casi lo disuelve. Por ejemplo, si me enojo fácilmente, nos llamamos fuertes de carácter. Si practicamos los celos, pensamos: te celo porque te amo, o me cela porque me ama. Es decir, en nuestra torcida fórmula del amor están incluidos los celos. Es más, hasta llegamos a decir: te tengo envidia de la buena. ¿Cuál es esa? Esa no existe. Es decir, tenemos diferentes eufemismos para cada pecado, los cuales solo promueven que perdamos de vista la gravedad de los mismos. Hay muchos ejemplos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: me cuesta hacer amistades, pero nos mandan un mensaje y los dejamos en visto? No llamamos a nadie a menos que necesitemos un favor. Nos encanta ser escuchados, pero cuando nos toca escuchar, salimos huyendo o, en el mejor de los casos, fingimos interés. O antes de la cuarentena, ¿cuántos de nosotros ofrecimos nuestras casas para hacer las charlas, o para algún estudio, o simplemente para ir a comer después de una reunión? ¿Cuántos organizamos tiempos para que nuestros jóvenes tuvieran un espacio para convivir, un espacio en el que nos pusiéramos al servicio de otros? O ya en esta cuarentena extendida, en las videollamadas con tu charla, quizás eres de los que les preguntan algo específico y hablan de todo, menos de lo que se les preguntó.
porque no estás dispuesto a mostrarte vulnerable, ni siquiera cuando estás a distancia. Y en el peor de eso, en el mejor de los casos, porque en el peor ni te conectas. Nos llevaría un buen rato tratar de ilustrar todas las formas en que demostramos que en realidad no estamos cansados de nuestro pecado. Entonces, si no estamos cansados de pecar de esa forma particular que tú sabes, por supuesto que la promesa de Jesús de dar descanso no suena tan atractiva si no estamos realmente cansados de pecar. Para terminar, solo quiero mencionar dos casos más, el de Zaqueo y el del joven rico. Si no los conoces, puedes verlos en Lucas 19 del 1 al 10 y en Marcos 10 del 17 al 30 respectivamente. Ambos eran ricos. Ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús, pero solo uno demostró estar cansado de su pecado al decir resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, que seguramente sí, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El otro, es decir, el joven rico, a pesar de no matar, no cometer adulterio, no robar, no presentar falso testimonio, no defraudar y honrar a su padre y a su madre, no estaba cansado de su amor por las riquezas, ya que al ser llamado a dejarlas y a seguir a Jesús, el hombre se desanimó y se fue triste. Ahora, más que conclusiones, tengo unas propuestas para llevar a cabo esta misma semana. Número 1, pasa al menos un tiempo de oración en el que busques y reconozcas los pecados de los que no estás cansado. Número 2, confiesa esos pecados que hayas identificado en tu oración u oraciones. Y número 3, por cada pecado define una o más acciones prácticas. No se vale decir, la acción para dejar de practicar el egoísmo es no ser egoísta. Eso no es una acción. De hecho, es todo lo contrario. Sé pragmático. Como Zaqueo. Podría ser, llamaré a alguien solo para preguntarle si puedo ayudarlo en algo. O voy a armar una despensa y voy a salir y compartirla con la gente necesitada que está en mi colonia, cerca de mí. ¿Me explico? Un término más bíblico para esto sería mostrar actos de arrepentimiento. Estas propuestas están lejos de ser innovadoras. Su valor está en que continuamente las llevemos a cabo, de modo que se conviertan en nuestro estilo de tratar a cada pecado. Gracias por haber llegado al final de este video. Espero sinceramente que sea de ayuda y espero también verlos pronto. Les mando un abrazo. Hola familia, muy buen día. Yo te traigo la ofrenda semanal. Por favor, acompáñame a 2 de Corintios 9:7, el cual dice lo siguiente: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta escritura tiene 3 características en las cuales debemos de prestar atención y tomarlas en cuenta. La primera dice: 1. Dar conforme a tus posibilidades. La segunda, dar conforme un buen ánimo. Y la tercera, dar con gusto y con deseo. ¿Por qué tenemos que tomarlas en cuenta?
y prestar atención en ellas, porque la escritura termina: Dios ama al que da con alegría. Esto quiere decir que Dios conoce nuestros corazones y sabe cuando nuestra ofrenda está siendo dada con pesadez o del otro contrario, con mucho regocijo. Te invito a que podamos examinar nuestros corazones y podamos darle a Él lo que se merece con mucha alegría y con mucho amor. Te pido que me acompañes a orar, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias este día por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te pedimos, Padre, que examines nuestros corazones, Señor, que nos lleve, Señor, a poder ver cómo estamos dando nuestra ofrenda, Señor. Si hay algo que no te agrada, Señor, por favor, quítalo. Por favor, ayúdanos a que sea un olor fragante para ti, Señor. Padre, Señor, bendice mucho nuestros ingresos. Bendice mucho, Padre, las familias que están aquí representadas, Señor. Y Padre, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Señor, que tú das, Señor. Padre, cuida nuestros corazones, cuida nuestras mentes, cuida de nuestras familias, Padre. Y todo esto te lo queremos pedir y agradecer muy humildemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, familia.